A nombre de Lofton Servicios Integrales, sean bienvenidos. Mi nombre es Ayade Campos, soy socia de Mercadotecnia de la firma y bueno, el día de hoy tenemos un webinar que se llama, y es muy interesante, Testamento Patrimonial, ¿por qué es importante en tiempos de COVID-19, sobre todo para las empresas? Y a continuación les presento a los especialistas que nos acompañan para abordar este tema. Bienvenidos, la licenciada Claudia Cruz González, ella es socia en Jurídico Civil y Corporativo en Lofton Servicios Integrales, y el licenciado Iván Eduardo Alavés Cuellar, especialista en Jurídico Civil de la firma. Y el día de hoy, como podrán ver, tocaremos diversos aspectos en el webinar y antes que nada, gracias por participar. Gracias. Y vamos a comenzar con los antecedentes de lo que estamos viviendo actualmente en México. Actualmente tenemos más de 70,000 casos de COVID-19 en el país, lamentablemente. Y más preocupante aún, el día de hoy, o más bien el día de ayer en la noche, tuvimos una cifra de 7,633 fallecimientos confirmados. El panorama, como podemos ver, no es alentador, y más porque estamos viendo en la pantalla algunas cifras en las cuales, si podemos notar, confirmados acumulados llevamos 71,105 y la parte de las defunciones suman ya 7,633. Esto nos da una pauta más o menos del 10% de la población en México, que prácticamente nos indica que esto va a seguir aumentando. Y como ya hemos podido ver en otros webinars, hemos tocado temas contables, fiscales, también legales, y en este caso no podíamos dejar de lado este tema, que sabemos que es un poco difícil para los CEOs de las empresas, para esas personas que toman decisiones, y la idea prácticamente es darles luz acerca de estos trámites. Y bueno, acerca de este tema, pues le damos la pauta a la licenciada Claudia para que nos pueda comentar qué es esto de la sucesión testamentaria, qué tenemos que hacer, que nos oriente justamente, y bueno, los invitamos a que prácticamente ustedes nos ayuden con sus preguntas. Si tienen alguna duda, manifiéstenla, nosotros estaremos dando lectura. Y bueno, sean bienvenidos. Adelante, Claudia. Muchas gracias, Ayade. Antes que nada, agradeciéndole a todo el público que nos está viendo. Y como bien lo refería hace unos momentos, Ayade, es alarmante el número que tenemos de defunciones el día de hoy. Estas cifras desafortunadamente no han frenado ni van a frenar atendiendo los casos confirmados que tenemos hoy por hoy de COVID-19. Dado la trascendencia que ha tenido este impacto a nivel mundial, es importante que nosotros, como parte de una firma de especialistas, nos diéramos a la tarea también de poder agregar a su disposición este tipo de temas. ¿A qué nos referimos con el tema de la sucesión? Desafortunadamente para muchos es un tema que escandaliza, es un tema que no quieren ver, sin embargo es necesario tener el conocimiento de qué situaciones se están dando, cómo podemos prevenir algunas contingencias y sobre todo qué sucede cuando esta circunstancia se da, cuando tenemos el deceso de algún familiar, de algún colega, de algún socio empresario, que obviamente tiene ciertas atribuciones, ciertas facultades, derechos que hoy por hoy sigue ejerciendo y que dado las circunstancias que estamos viviendo, puede llegarse a dar el caso remoto en que podamos perder a estas personas importantes en nuestra corporación. Por eso el tema que traemos el día de hoy es el de la sucesión Ayade, entiéndase por la sucesión como la transmisión de los derechos inherentes de las personas, esa transmisión de bienes, derechos hacia una tercera persona. De acuerdo. Esto obviamente se lleva a cabo mediante un testamento. Muchas personas dicen, bueno, ¿qué sucede cuando no dejo esa disposición? El testamento, para empezar, para aquellos que no tengan conocimiento, es esa disposición, esa voluntad en la cual la persona que todavía se encuentra lúcida, se encuentra con esas facultades al 100%, que cuenta con ese pleno ejercicio de ese derecho, tiende a manifestar su voluntad a través de un documento. Este documento se le llama testamento, tenemos diferentes tipos de testamento. Hoy por hoy en la Ciudad de México únicamente tenemos lo que es el testamento público y el testamento público abierto o cerrado. Dentro de estas circunstancias tenemos que de igual manera se dividen en dos las sucesiones, lo que es la sucesión testamentaria y la sucesión intestamentaria. Obviamente si es testamentaria es porque se cuenta con una disposición, con un testamento que ya fue otorgado previamente por notario público y en el cual el autor de la sucesión decide de manera libre y espontánea designar a ese tercero la transmisión de sus bienes.
Entonces, es intestamentaria cuando, caso contrario al antes señalado, pues no existe esta disposición. Sí es importante que la gente conozca qué situaciones se pueden llegar a dar allá de. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando no contamos con un testamento viene una ola de problemas y circunstancias que se dejan no solamente a los familiares directos, que son los que entrarían en caso de que no estuviera ese testamento o esa disposición. Claro. Sino también dejamos una serie de problemas para afrontarlos en los temas de las sociedades. Si somos titulares de un derecho de marca, de una patente y desafortunadamente llegamos a fallecer, debe de haber una persona que continúe con esa circunstancia, con ese beneficio de la explotación de esa marca y obviamente de esos derechos. Incluso se pueden considerar también dentro de estos derechos los activos o pasivos que tiene la empresa, más que nada el de cuyos, que es la persona que fallece. Obviamente en su actuar tiene ciertas injerencias. Puede ser que tenga compromisos con terceros, puede ser clientes, si él es prestador de servicios, si de igual manera está incorporado a una asociación, a una empresa como tal, pues tiene ciertas facultades. Entonces, el no contar con un testamento en el cual señale de forma clara qué va a pasar con esos activos que él tiene, obviamente deja en perjuicio una serie de problemas que se vienen dando y que tienen que afrontar los socios, que tienen que afrontar las personas que son familiares directos y que de alguna manera se van a tener que ver involucradas en la tramitación y seguimiento de estos juicios. Que esto lo hace un poco más complejo. Es correcto. Desafortunadamente a la práctica, tu servidora especialista en materia familiar y sucesoria también, tenemos casos o asuntos en los cuales he revisado sucesiones intestamentarias, precisamente por no contar con un testamento, sucesiones de 1978. O sea, ya ni siquiera está litigando o está revisándose esa sucesión, ni siquiera los herederos, que son los hijos. Muchas veces ya viene una tercera o una cuarta generación, ya están los nietos, los bisnietos sumados a ese procedimiento, porque la gente no le da esa prioridad, esa conclusión que debe de darse a todos los procedimientos que tenemos. Así es. Ahora bien, estas circunstancias también se trasladan a temas corporativos. Muchas veces la gente no identifica esa magnitud que tiene el hecho de que una persona que sea el administrador único, el presidente del consejo de administración en una sociedad llegue a fallecer. Claro. Obviamente, en las sociedades muchas veces tradicionalistas tenemos 2 socios, que es lo mínimo con lo que se pueden constituir las empresas, y uno de esos socios tiene preponderantemente la actividad, actos de dominio, actos de administración, pleitos y cobranzas, y recae sobre esa persona física todo ese cúmulo de deberes. Claro. Entonces, ¿qué sucede cuando fallece? La empresa puede llegar a correr el riesgo de tener que frenar actividad económica por una no toma de decisiones de forma correcta. No existe una tercera persona que tenga facultades, que tenga esos poderes y que a lo mejor la misma empresa a través de su administrador llevaba un procedimiento el cual iba a ganar muchísimos millones y resulta que ante la contingencia de perder a la persona física que está ejerciendo esas facultades, a lo mejor de pleitos y cobranzas, pues la empresa ya no puede tener ese beneficio o ese seguimiento de manera correcta. Entonces, por eso es importante que el público que nos ve tenga y esté consciente de la importancia y trascendencia de contar con una disposición testamentaria. Nosotros en Lofton Servicios Integrales los apoyamos y los orientamos a efecto de poderles mencionar y asesorar respecto de todo el cúmulo que forma su patrimonio. Hay veces que no identificamos qué circunstancias son las que integran esa masa hereditaria, que más adelante veremos un poquito más a detalle, pero que involucran, como te comentaba, tenencias accionarias, temas de representación, cuestiones de patentes, etc. Entonces, para dar continuidad al tema, tenemos aquí que las sucesiones se pueden llevar ante 2 instancias. El procedimiento se llevan ante 2 instancias preponderantemente, lo que son los juzgados, que en muchos de los casos son juzgados especializados, como la materia familiar. Hay algunos estados de la República que tienen incluso una legislación familiar
independiente. ¿A qué me refiero con ello? Hay estados como Hidalgo, como Zacatecas, que tienen una legislación en materia familiar especializada para este tipo de situaciones. De acuerdo. En la Ciudad de México nos acogemos a lo que establece el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles, y en la Ciudad de México, como Estado de México, sí tenemos la generación de juzgados familiares que ven preponderantemente este tipo de asuntos. La otra institución donde podemos llevar a cabo el seguimiento de la sucesión o donde la podemos tramitar es a través de un notario público. Hay veces, y yo la verdad aplaudo mucho esta situación con varios empresarios, que ya decidimos ser socios. Claro. Estamos siendo socios para constituir una empresa que va a ser al final del camino un legado, ¿no? Así es. Entonces, esta empresa muchas veces se constituye y entre los mismos socios tienen esa inteligencia de llevar a cabo ese trámite de otorgar un testamento incluso con el mismo notario que constituye la sociedad. Claro. Entonces, la verdad, aplaudo mucho esa situación porque efectivamente ya estás protegiendo y te estás adelantando a una cuestión que desafortunadamente tiene que llegar, ya sea por este tema de la pandemia o de manera independiente. Entonces, sí es recomendable esa situación y con ello evitar una serie de desgastes y situaciones que puedan incluso mermar la economía de la empresa hasta incluso su desaparición. Así es, y sobre todo recordar que hay fuentes de trabajo que dependen de esa empresa y más ahorita en contingencia no nos podemos dar el lujo de tener ese tipo de problemas. Es correcto, Ayade. Ahora bien, nada más para hacer un preámbulo también en esta parte, recordemos que las empresas pueden otorgar facultades a un tercero. Claro. Esto es a través de la generación u otorgamiento de poderes, los cuales obviamente se llevan también con notario, y hay algunas instituciones, algunas empresas que no tienen esa situación. Hay veces que abocan todo ese cúmulo de obligaciones o de responsabilidades a una persona. Entonces, sí se les recomienda que se acerquen con los especialistas para que puedan emitir ese otorgamiento de poderes a diversas personas y obviamente que estas personas sean de su completa confianza. Estratégicas muchas veces. Estratégicas, ¿no? Porque efectivamente tenemos a lo mejor una parte que ve el área de tesorería, ciertas áreas de dirección operativa, que pueden ser facultados para otorgar ciertos poderes o incluso los poderes mancomunados, ¿no? Para no dejar al arbitrio de una sola persona el manejo de esas obligaciones o deberes. Entonces, haciendo ese preámbulo, quiero comentarles un poquito más respecto de las personas que intervienen en la sucesión. Como les comentaba hace unos momentos, el de cuyos es la persona que lamentablemente fallece y tras esa situación se apertura esa sucesión. El de cuyos es de cuya sucesión se habla, es la persona que fallece como tal. Como comentábamos, este trámite de la sucesión se puede hacer ante juez o notario, que también se vuelven partes integrantes de este procedimiento y obviamente es con ellos con quien continúan todas las etapas de ese procedimiento. Okay. El albacea es una persona muy importante en el trámite de la sucesión Ayade. ¿A qué nos referimos? El albacea es la persona que designa el autor de la sucesión para que pueda administrar, poseer y cumplir con todo el cúmulo de obligaciones que la persona que fallece tenía antes y después de su muerte. De acuerdo. Entonces, este albacea como tal, pues tiene también dentro de sus obligaciones poner fin a esas 4 etapas que cumplen en los juicios sucesorios. Okay. Ante esta situación, es importante comentarles a las personas que no nada más puede ser una persona física el albacea, también puede ser una persona moral, que a lo mejor es una de las filiales de mis empresas que se dedica a temas contables, a temas de auditoría, y que a lo mejor sobre ella puedo recaer esta investidura, este trámite o ese seguimiento, que son personas que yo considero capaces, que están organizadas a través de una empresa y que pueden dar seguimiento al cúmulo de mis obligaciones. Okay. Entonces, esa es por una parte. El albacea también puede ser personas físicas, pueden ser también mancomunadas, pueden ser 2, 3 personas más, y obviamente estas personas tienen esas mismas obligaciones. ¿Qué es lo que sucede aquí? Ellas tienen que aceptar y protestar el cargo cuando se deja a través de este testamento. Si no se deja en este testamento, bueno, tendría que aplicar otra circunstancia que más adelante también vamos a comentar, a través de la designación en una junta de herederos. Okay. También en estas personas interviene
primordialmente una cuestión, una persona que vigila al albacea. Es ese interventor que también pueden señalar los demás herederos o legatarios que a lo mejor no se encuentran conformes con la designación del albacea, o que a lo mejor no que estén conformes, sino que a lo mejor la masa hereditaria es demasiada o es bastante. O muy compleja, ¿no? Muy compleja, que a lo mejor necesita la intervención de un tercero para su debido, tanto vigilancia, resguardo, administración. Toda la administración, exacto. Entonces, está esta figura adicional. Y por último, es importante hacer la distinción entre lo que son legatarios y herederos. Mucha gente ubica a los herederos porque dicen, bueno, yo soy el que queda, soy la persona encargada de todos los bienes, a mí ya me designaron como heredero, entonces yo puedo disponer y hacer a mi antojo respecto de la herencia. Situación que es contraria a derecho y que es una situación que está mal informada para el público. Por eso es importante la trascendencia de poder discernir este tipo de situaciones para que el público no se quede con esa situación. Así es. ¿No? Hay veces que tenemos un testamento y llega el heredero a la junta de accionistas, ¿no? Ajá. Entonces dice, yo ya vengo a tomar posesión de las acciones que eran de mi papá o de mi esposo, de mi cónyuge, y pues realmente no es esa la situación allá. Realmente van a dar la vuelta y le van a azotar la puerta en la cara si llega de esa manera, porque para todos estos tipos de circunstancias debe de haber un camino legal para poder afrontar y llegar a exigir esos derechos que tenía la persona que fallece y que ahora son transmitidas a un tercero. Así es, son diversos actores, como podemos ver, ¿no? Exactamente. Entonces, las diferencias entre heredero y legatario es que el legatario queda señalado en el testamento y es designado a ciertos bienes. ¿A qué me refiero? Está designado a título particular. ¿A qué me refiero? Un ejemplo muy burdo quizás es, dejo en mi testamento a Yahvé y le dejo un carro, una casa, las cuales están determinados y bien señalados. Okay. Que no haya cabida una interpretación, una confusión o un error. Entonces, estos bienes ya están determinados mediante un legado a una persona cierta. Okay. Aquí Yahvé puede decir, perfecto, yo acepto el legado, muchas gracias. Muchas gracias. Con todo gusto acepto el legado. Exacto. Y por el otro lado, a lo mejor tengo más bienes y designo como heredero universal pues a mi primo fulanito, ¿no? Entonces, todos los demás bienes que no se hayan determinado en ese legado entrarían a título universal y en ese caso aplicaría a beneficio del heredero. Okay. Entonces son como que las diferencias que quiero que las personas también identifiquen para que validen a qué derechos tienen respecto de la masa hereditaria. De acuerdo, que es muy importante analizarlo, ¿no? Exactamente. Por el otro lado, tenemos también a comentar un poquito más respecto del procedimiento que involucran estos tipos de juicios. Como lo comentaba, puede ser juicio sucesorio testamentario o intestamentario, pero para ello existen ciertas etapas que el licenciado Iván nos va a platicar un poquito más. Perfecto. Tenemos una pregunta antes de continuar con el licenciado Iván. Sí, claro. Tenemos a Sergio Sánchez que nos pregunta, hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué pasa con las empresas familiares? Si uno de ellos fallece, ¿se tiene que iniciar procedimiento de testamento? Ok, perfecto, Sergio Sánchez. Muchas gracias por tu pregunta. Efectivamente, comentas algo muy cierto. Muchas de nuestras empresas en México son familiares. Sí, de hecho, entonces, de estas empresas, muchas veces a lo mejor quienes lo aperturan eran los abuelitos y ahorita a lo mejor alguno de ellos llega a fallecer. Entonces dicen, ¿qué pasa con esa situación, no? Sí es recomendable que se tenga esta cuestión del testamento, tendríamos que revisarlo si es que existe. Obviamente cuando se denuncia la sucesión ante el notario o con un juez de lo familiar, el juez de lo familiar y el notario tienen que hacer pública esta situación. ¿A qué nos referimos? Tiene que investigar o tiene que darse la tarea de mandar los oficios correspondientes al Archivo General de Notarías de la entidad federativa donde fallece la persona o donde se apertura la sucesión y o en aquellos otros estados donde también tenía preponderantemente actividad económica. ¿Para qué? Para descartar que existan testamentos adicionales. Hay veces que hay personas que no nada más designan o elaboran o
o tienden más bien a manifestar esa disposición testamentaria en una ocasión. Hay veces que lo hacen de forma consecutiva porque a lo mejor el tema de sus bienes se ha ido incrementando. O sea, a lo mejor ahorita tengo una casa y en 5 años tengo otras 2 y tengo 2 empresas. Entonces, conforme va creciendo el volumen de la masa hereditaria, me veo en la necesidad de ir actualizando mi testamento. Muchas veces dicen, bueno, ¿y qué es lo que pasa, no? ¿Cuál es el testamento que vale? El testamento que vale es el último. Y obviamente aquí tendríamos que revisar cuál fue la disposición testamentaria para que en un momento determinado estas personas que intervienen como herederos o legatarios puedan dar continuidad al procedimiento y en su caso puedan, en este caso si designan un legatario para el tema de las acciones, revisar si recae sobre una sola persona o más y obviamente concluir la sucesión testamentaria y de igual manera, una vez concluida, darle esa formalidad a través de una asamblea en la cual deben de convocar a los demás socios de esa empresa para que ellos también tengan ese conocimiento de este traslado de dominio de las acciones a una nueva persona. Es correcto. Entonces, sí se debe de llevar a cabo y agotar todas las etapas del procedimiento que Iván nos va a platicar. Sí, digamos que las empresas, tanto chiquitas como grandes, no hay alguna excepción alguna, más bien sí, aunque sea una empresa familiar, recomendamos que se revisen estos términos porque, como bien lo dice la licenciada Claudia, después no queremos problemas, ¿no? Después no queremos como ese desgaste con la familia, ese desgaste con los socios. Aparte, hay que hacer una reflexión de que hacemos una inversión en esa empresa, ¿no? Tal, como socios, como tal, como familia, entonces tenemos que considerar cada uno de estos puntos. Y bueno, licenciado Iván, platíquenos prácticamente en qué consiste todo el procedimiento del quiz. Claro, buenas tardes a todos. Nada más les voy a platicar las 4 etapas que componen el procedimiento en general. Okay. Recordando que puede ser, en caso que ya sea una disposición testamentaria o testamentaria. Cualquiera de los dos casos. Cualquiera de los dos casos. Perfecto. Son 4 etapas primordialmente: la denuncia de la sucesión, la etapa de inventario de avalúos, proyecto de partición y adjudicación de bienes. Estas etapas son en todos los procedimientos, dependiendo ya sean juzgados familiares o ante el Ministerio Público. Perfecto. ¿Y quién puede iniciar la sucesión testamentaria? Porque como vimos, hay muchos actores, entonces a mí me queda la duda, por ejemplo, ¿quién tendría derecho a hacer esta sucesión? De hecho, es una muy buena pregunta, porque es una duda que en nuestra experiencia nuestros clientes tienen seguido. Entonces, te puedo comentar ya de que regularmente son los ascendientes, descendientes, la cónyuge o la concubina. Es decir, papás, en el caso de que el de cuyos tenga papás nada más, los papás, mamá o papá. En caso de que tenga hijos, los hijos o todos los hijos que tenga, y su esposa o cónyuge o concubina. Aunque también es importante recalcar algo. Cualquier persona que tenga un derecho adquirido sobre la masa hereditaria o sobre la sucesión, tiene derecho a abrirla. Entonces, mucha gente no sabe que por ser un socio que falleció y tiene algún derecho dentro de la masa hereditaria o de las acciones, puede abrir la sucesión, incluso puede él llamar a todos los demás herederos. De acuerdo. Entonces, es un tema importante que siempre tenemos que estar recalcando con nuestros clientes, de que no por no ser familiar directo del de cuyos, no tienes esos derechos ante la masa hereditaria. De acuerdo. Adicional a lo que me comenta Iván, también sucede mucho a la práctica algunas personas que tienen esa actividad comercial, ¿no? A lo mejor eres persona física, pero tienes esa actividad empresarial. Entonces, no olvidemos que ya existen ahorita las SAS, que ya nada más es un solo socio quien pueda tener esa actividad económica. ¿Qué sucede cuando esta persona llega a fallecer y obviamente tiene a lo mejor un crédito el cual ya demandó, ¿no? Tiene un deudor de N cantidad y obviamente ya a lo mejor hasta inició la demanda y demás. ¿Qué sucede con ese capital que está por recuperarse o contrario a eso? A lo mejor la persona que fallece tiene deudas o créditos con terceras personas que ya iniciaron un procedimiento. Claro. Es importante que estas personas también tienen esa facultad de abrir esta sucesión. Obviamente a ese acreedor o a ese deudor le interesa saber qué va a suceder, principalmente cuando el de cuyos es el deudor,
obviamente, Obviamente tiene bienes. Quiere saber en qué termina todo el asunto, ¿no? Es correcto. Entonces, muchas veces ese mismo acreedor puede solicitar la apertura de la sucesión para darle seguimiento y obviamente que se le pague ese activo que tiene comprometido, ¿no? Exacto. Entonces, cualquier persona que tenga interés sobre la masa hereditaria también puede aperturar. Qué importante es porque pareciera que no intervienen otros factores y sí, o sea, realmente, aparte de todos los factores que decíamos en la primera parte, también tenemos otras personas que pueden iniciar estas sucesiones, ¿correcto? Sí, claro. Bueno, retomando el tema, entremos en la etapa 1 de la denuncia de la sucesión. Okay. Digamos que ya cualquier persona que tiene un derecho sobre la masa hereditaria hace la denuncia de la sucesión ante el juzgado o notario, indistintamente. Okay. Se manda a llamar a todos los herederos, nombres, domicilios y demás datos de referencia para que puedan acercarse y manifestar su derecho sobre la masa hereditaria. Se hacen las publicaciones, es decir, que la masa hereditaria, que la denuncia de la sucesión se hace pública a todo el mundo. Por si, por ejemplo, hay otra persona en otro estado de la República que quiere, que tiene algún derecho adquirido, pues puede acercarse para manifestar su interés en la masa hereditaria. Estas publicaciones incluso hay algunos periódicos, no puedo decir algunos nombres, pero hay algunos periódicos de mayor circulación a nivel nacional en los cuales tanto el notario como el juez de lo familiar o el juez involucrado tiende a hacer esa publicación. Entonces hay un área de avisos legales y demás en la cual se agrega que se está llevando en cierta notaría la sucesión testamentaria a bienes de fulanito Pérez. Entonces, es esa publicidad que se le da para que todas aquellas personas interesadas se puedan acercar ante el notario o ante el juez de la familia para también dar continuidad a sus derechos. Perfecto. Sí, bueno, y finalmente una vez que ya todas las personas que tienen un derecho están llamadas a juicio, se hace una junta de herederos que es para designar al albacea en 3 situaciones específicas. Digamos allá de que en el testamento. Okay. Tú con tu testamento allá de que, obviamente, tocamos madera. Tocamos madera, obviamente. Claro. Designas a la licenciada Claudia como tu albacea. Okay. Todos los demás herederos tenemos que respetar tu determinación como tu testamento. Mi voluntad, como bien le llaman, ¿no? Ajá. Y se va a manejar que la licenciada Claudia va a ser la albacea. Pero digamos que no tienes testamento. Claro. Y estamos todos los herederos. En el segundo caso, para designar una albacea, sería que nos pongamos de acuerdo nosotros 3 y decimos, designamos a tal persona como albacea. Perfecto, entonces si se dan cuenta, podemos nombrar al albacea. No quiere decir que con anticipación ya esté determinado. Si no lo tenemos o no tenemos testamento, en este caso se hace un consenso de todas las personas que intervienen y se nombra un albacea o se nombran varios albaceas, como bien comentaba la licenciada Claudia, ¿no? Claro, y en último caso, digamos que no se designa albacea y digamos que tenemos muchos herederos y no se ponen de acuerdo, se hace un consenso, se vota cuál sea el mejor albacea y desgraciadamente pues lo decide el juez. Por eso exhortamos a nuestro público para que haga su testamento, se acerque, se asesore, porque puede ser que designe un albacea que a lo mejor no haga un trabajo correcto y corra en riesgo su empresa, sus bienes y en los problemas más grandes. Ajá. Y bueno, finalmente te voy a platicar el tema del interventor, que es un tema muy interesante. Digamos igual, retomamos otra vez Tocamos Madera, que tú haces tu testamento y designas a la licenciada Claudia como albacea. Ajá. Pero yo no estoy de acuerdo y tengo dudas de que la licenciada Claudia, que no la tengo, haga un buen trabajo, obviamente, decido designar un interventor, el cual solamente va a vigilar el cumplimiento de las obligaciones de la albacea y que lo haga correctamente. Entonces, ese sería el tema final, en la parte de la denuncia de la asociación. Entonces el interventor también tiene un papel importante porque es como una especie de auditor, así, de todo este proceso, siempre y cuando tengan dudas de la administración de la albacea. Sí, claro. Tenemos otra pregunta de nuestro público, espectador anónimo, y dice, ¿se pueden iniciar 2 procedimientos por 2 familiares involucrados? Bueno, aquí nada más tendría duda si a 2 familias involucrados se refiere a que los 2 fallecieron. Sucede mucho con las sucesiones de los padres. Hay veces que fallece primero la mamá y posteriormente el papá. Sí se pueden iniciar los 2 procedimientos, incluso en una misma, en un mismo juzgado. Sí se puede llevar a cabo esa situación. Si la pregunta va a involucrar esa situación, la respuesta es sí se puede. Tanto el notario, si es que los papás dejan este testamento
en una notaría. Ya nos aclaramos. Okay. El padre muere y mis hermanos quieren iniciar juicios de manera independiente. Más bien es al revés, o sea, tenemos, haz de cuenta, yo fallezco, ustedes son mis hijos, y entonces tú, Claudia, por tu lado, y tú, Iván, por tu lado, quieren iniciar el mismo proceso. Me imagino que el primero que lo inicia es el que... Es correcto. Sí, claro. Aquí puede ser que alguno de los dos accione primero esta parte, puede ser que ya sepamos o tengamos conocimiento anticipado de esa circunstancia, ¿no? En qué notario se hizo este testamento, entonces cualquiera de los dos puede llegar con el notario, o a lo mejor no llega con el notario y el otro llega con el juez de la familia. Entonces, aquí más bien sería revisar a quién le notifican primero esa radicación del juicio. Claro. Si el notario hace la publicación o notifica en todo caso al otro heredero en su momento, es ahora sí que primero en tiempo, primero en derecho, y es donde se debería de dar continuidad al procedimiento. Y obviamente la otra parte, aunque diga, yo ya lo inicié a través de juzgado, bueno, solamente si hay alguna discrepancia en ciertas cuestiones respecto de impugnar, incluso el testamento, ya tendrá el notario que excusarse para hacerlo ante juez de lo familiar, y si no existe esa disputa como tal, el notario tendrá la obligación de darle continuidad al seguimiento del juicio sucesorio. Sí, de hecho, a mí me gustaría agregar a lo que está comentando la licenciada Claudia, que respecto de hacer pública, como ahorita acabo de mencionar, la sucesión, se van a girar ciertos oficios a ciertas dependencias. Es decir, al tribunal se manda un oficio para decirle, tribunal, ya inicié en el juzgado X y sucesión, te pregunto si hay alguna otra iniciada. Claro. Digamos que hay dos en dos juzgados diferentes, entonces la segunda se va a la primera porque ya está iniciada. Asimismo, si se manda un oficio al consejo a notarías para ver si hay algún otro testamento pendiente para que también sea traído a este juicio dentro de la publicación de la sucesión, como estamos refiriendo. Esa es la parte para que nada más haya un juicio y se desahoguen mismo todos los procedimientos. Entonces, en conclusión, o es en un juzgado o es en un notario, dependiendo de quién lo inició primero, pero siempre es una sola instancia. Sí, siempre. Perfecto. Esperamos hayamos contestado la pregunta y bueno, continuamos con la exposición. Sí, bueno, a retomar, habría que comentar la importancia y retomar lo que nos comentaba la licenciada Claudia, la importancia del albacea. Respecto de las obligaciones que puede llegar a tener. Sí, de hecho, Clau, yo creo que el albacea tiene un papel muy importante, es decir, es administrador, ve toda la parte de las obligaciones que tenía el de cuyus, en fin, ¿cuáles son en general todo este tipo de obligaciones que tiene el albacea? Ok, perfecto. De hecho, la legislación, digamos en este caso de la Ciudad de México, Estado de México, el Código Civil nos establece ciertos lineamientos, ciertas obligaciones, las cuales puedo resumir en la administración de los bienes. ¿Qué es lo que sucede? Fallece la persona y entonces a lo mejor sus bienes están unos en arrendamiento, tenemos temas de acciones, tenemos cuentas bancarias, tenemos vehículos, tenemos temas de cobranza. Entonces, en este caso, el albacea tiene que retomar todos esos puntos. Si el inmueble se encuentra en arrendamiento, obviamente tiene que darle un seguimiento, una continuidad a esa cuestión administrativa, quizás que pueda ser un contrato de arrendamiento. Tiene que avisarle al arrendatario que a pesar de que ya falleció el arrendador, eso no excusa ni extingue el contrato de arrendamiento, sino obviamente ya sea persona con esta persona para darle seguimiento al trámite de cobro de rentas y al seguimiento de las obligaciones que tiene en su caso tanto el arrendador, y que el arrendatario puede sumar a esta persona ese pago de rentas y demás. Es la persona que administra, es la persona que da continuidad al juicio. Procesalmente hablando, la ley sí nos fija un término que tiene que ser aproximadamente de 12 meses para la conclusión del procedimiento en sus 4 etapas. Muchos juicios no los hacen así. Las disputas entre familia, cuando no existe un testamento, se vuelve engorroso, se vuelve tardado, se vuelve una lucha de poderes familiares que no termina y no se agotan en un año, ¿no? Como la ley lo señala. Entonces, dadas esas circunstancias, pues existen incluso cambios de albacea, porque si bien es cierto, esas obligaciones que absorbe el albacea, como es concluir el juicio en cierto tiempo, y no lo llevará de esa manera, provoca que en un momento determinado sea removido de su cargo. Entonces, tenemos juicios
los cuales ya llevan mucho tiempo, como el que comentaba inicialmente, que ya están los nietos, que ya están los bisnietos. Otras generaciones involucradas. Y obviamente, si el pastel se iba a repartir a lo mejor en 2 personas, termina dividiéndose en 16, en 32 personas. Entonces, si no tienes un consenso, un acuerdo de voluntades entre 2, menos lo vas a tener entre 15, entre 16, entre más personas. Los intereses aumentan, ¿no? Exactamente, y eso realmente afecta y merma las situaciones de la masa hereditaria, de las relaciones interpersonales, y más también cuando se trata de representaciones en empresa, ¿no? Claro. Porque es una lucha de poderes y que no le asiste el derecho a ninguna de las partes hasta que no se concluya esta sucesión. Por eso es importante que ese albacea es el encargado de llevar a cabo la transmisión de esos bienes tanto a los herederos como a los legatarios designados, ¿no? Dependiendo del caso. Ahora, también pasa el caso de que el albacea puede renunciar, ¿no? O sea, puede decir, no nada más que lo destituyan, sino también puede decir, ¿sabes qué? No, ya no quiero llevar el proceso, nombren otro albacea. Es correcto. De hecho, el autor de la sucesión puede dejar en el testamento albaceas mancomunados, albaceas solidarios o albaceas sustitutos. Okay. Hay veces que me dicen, ¿sabes qué? A ver, yo confío mucho en mi socio, dejo a mi socio como albacea de mis bienes, pero si él no quiere, entonces dejo a mi papá. Si a lo mejor mi papá no fallece antes que yo, dejo a mi primo o dejo a X. Digamos que hay plan A, plan B y plan C. Es correcto. Se puede hacer. Es parte de tener esa asesoría personalizada atendiendo las circunstancias de cada caso en particular. Ok, perfecto. Y bueno, dentro de esas mismas obligaciones, como lo comentábamos, pues bueno, era liquidar la herencia como tal, pasarla o transmitirla a estos terceros, pagar las deudas mortuorias, que realmente sería el pago de los gastos fúnebres y demás. Exacto. Y obviamente llevar a cabo también los gastos de administración. A lo mejor tenemos 3, 4 predios o inmuebles, los cuales obviamente tienen que hacerse ciertos pagos de predial, agua, luz, y obviamente es también esa administración. No nada más se encarga de poseer los bienes y de administrarlos, sino también de llevar a cabo el pago de todos aquellos pasivos que en su momento tuviera que fueran cubiertos o obligación directa del decuiso. Entonces adquiere responsabilidades comunitarias. Exactamente, y obviamente también está en el pago de las deudas, si es que existen y que son necesarias. ¿A qué nos referimos con esto? Hay veces que a lo mejor el autor de la sucesión es demandado por cuestiones familiares, ¿no? Claro. Que tiene hijos que son pequeños, entonces hay deudas que se tienen que ir cubriendo porque son de imperiosa necesidad para aquellos acreedores. Okay. Entonces, el albacea también tiene el derecho y la facultad para hacer el pago de esas deudas y tener esa administración reflejada ante los herederos. Sí tienen que dar un informe de forma gradual esos que están haciendo respecto, ¿no? de ese pago de deudas, respecto de ese pago o acumulación de activos, ¿no? En su caso. Okay. Entonces, son estos los puntos que tenemos. También es importante hablar ya de una segunda etapa, que Iván nos va a platicar un poquito más de ella. Adelante, Iván. Bueno, en esa parte termina la primera etapa y empezamos con la segunda etapa. En esta etapa, la albacea presenta el inventario de avalúo de toda la masa hereditaria. ¿Pero qué es esto, Ayade? Te vas a preguntar, ¿qué es la masa hereditaria? La masa hereditaria, claro, exactamente. Y es un término que va a ser nombrado constantemente durante nuestra webinar y durante todo el procedimiento de sucesorios, sea testamentario o intestamentario indistintamente. Okay. La masa hereditaria, Ayade, son todas aquellas cosas, todos aquellos bienes, muebles, inmuebles o derechos intangibles que componen el patrimonio de cuyos, de la persona que falleció. Te voy a poner un ejemplo. De bienes muebles tenemos que son, por ejemplo, los autos, mercancías, joyas, homenaje de casa. En este caso sería obras de arte o cuadros o muebles dentro del inmueble que están ahí y que tienen un valor sentimental o tienen un costo importante para los herederos. En cuanto a bienes inmuebles, pues normal, casas, terrenos, propiedades. Digo, ahí no hay mucho problema. Pero me gustaría hacer un énfasis importante en los derechos intangibles. Los derechos intangibles allá de son las marcas, las patentes, las cuentas bancarias, las acciones de empresas o incluso derechos adquiridos. Okay. Nos ha tocado ver en nuestra experiencia aquí en Lofton que muchos abogados no le ponen la importancia necesaria a este tipo de derechos adquiridos dentro de las sucesiones. Claro.
Y es muy importante porque forma parte también del legado que deja el de Cuyo. Claro, y te voy a comentar algo. Una vez nos sucedió que terminaron una parte de la asociación y tuvimos que iniciar una nueva porque no contemplaban los derechos intangibles. Madre del Señor, o sea, se empezaron un nuevo trámite, ¿no? Exactamente, y fue un tema de otros 12 meses para iniciar el procedimiento y demás. Y jalar a los involucrados, y si no son 2 personas y son 10, entonces... Sí, complicó mucho la situación. Sin embargo, por eso exhortamos a nuestro público a que se aliste, se prepare, tenga las medidas de atención para que... Toda la prevención del mundo para claro, poder hacer este trámite con calma, la cabeza fría, etcétera, sí, etcétera. Que los especialistas hagan su testamento y tengan todo a la perfección. Digo, lo ideal sería eso. Claro. Lo importante también nosotros en Lofton, allá de tú lo sabes muy bien, tenemos a crear ese planteamiento de estrategias. Claro. ¿A qué nos referimos? Si ya sabemos que la persona desafortunadamente falleció y no dejó testamento, es importante asesorarse a la brevedad. ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos ahí ciertas peculiaridades de quienes tienen un mejor derecho. Entonces, de igual manera, hay veces que tenemos identificado un testamento en el cual a lo mejor somos partes beneficiarias, ¿no? A lo mejor en un testamento que conocemos, no sé, mis papás fallecen, tengo un testamento del 80 al cual yo llevé a cierta notaría a realizar y resulta que mis papás, sin avisarme, generan otro en el 2000. Entonces yo me considero heredera a lo mejor de una situación que por la simplemente temporalidad o generación de ese nuevo testamento, a lo mejor el primero ya queda sin efectos. Entonces, sí es importante el hecho de que podamos vigilar temas de estrategias cuando se tratan de estos derechos intangibles. ¿Por qué? Porque bien conocemos que a lo mejor tenemos una patente la cual sigue generando económicamente un beneficio muy grande. Y sin embargo, las personas dicen, bueno, pues a lo mejor le doy más peso a las cuestiones tangibles, ¿no? Claro, esa casa, ese terreno. Pero no me doy cuenta que a lo mejor tengo discos, que a lo mejor tengo obras literarias que están explotándose y que no le estoy dando ese reconocimiento que tienen. Es por eso importante lo que comentaba Iván. Si es necesario que revisemos la documentación, que revisemos toda esta parte, porque si tenemos la certeza, o a lo mejor no tenemos la certeza, tenemos un indicio de que puede ser a lo mejor nuestro familiar coautor en alguna obra literaria o que haya participado en algún tema de patente y demás, darle ese seguimiento para que esa explotación no quede en el aire o quede en beneficio de un tercero. Así es, y nosotros podemos hacer la revisión de manera especializada en estas instancias como el INPI, ¿no? Que de alguna forma, si ya iniciaron algún registro, lo pudiéramos nosotros también revisar, ¿no? Exacto. Ahora tenemos también ejemplo, el tema de las marcas y patentes muchas veces los titulares de las mismas se vuelven esas personas físicas. Entonces, a lo mejor soy socia de X empresa en la cual ocupo un logo distintivo que sigue generando ese beneficio para esa empresa, ¿no? Así es. Todo el mundo lo identifica por esos colores, por ese nombre. Entonces, el titular, pues obviamente aporta a lo mejor ese beneficio de esa marca a su empresa. Pero, ¿qué sucede cuando fallece? A lo mejor la persona que viene como heredero y que se adjudica ya esos derechos, pues a lo mejor no le interesa que esa empresa siga explotando, a lo mejor quiere quitarla, quiere dársela a una tercera empresa de la competencia y lo podría hacer. Entonces hay que tener cuidado con esas situaciones y por eso nosotros en Lofton no nada más vemos de forma particular esa sucesión o esa transmisión de un físico a físicos, ¿no? Sino también vemos esa trascendencia o esa repercusión que tendría ese traslado de esos derechos a un tercero que a lo mejor por sus características, por sus peculiaridades, no tiene la intención de darle un seguimiento a esa marca, a ese registro, y que obviamente podemos planear ciertas estrategias para poder negociar, para poder intervenir y obviamente no dejar en estado de vulnerabilidad a la empresa que sigue explotando esas marcas. Así es, y es parte del legado de la empresa, ¿no? Es correcto. Y bueno, tenemos la tercera etapa. Sí, bueno, en cuanto a la masa hereditaria, sería cierra la segunda etapa. Empezamos la tercera etapa, que es el proyecto de partición Ayade. Bueno, en esta etapa primordialmente lo que sucede es que el albacea hace una forma o dice una forma en que se va a repartir la masa hereditaria.
En el mejor de los casos es que haya dos herederos, claro, y el albacea dice 50 para uno, 50 para el otro, nos ahorramos de problemas, ¿no? Sin embargo, pues hay que ir al caso en concreto y hay que revisarlo porque puede ser que a lo mejor un heredero quiera algo en específico, algún otro heredero quiera otra cosa. Que no esté de acuerdo. Y que no esté de acuerdo. Algo que considerar es que pues, ellos pudieran llegar a un arreglo. Si sabes que tú quédate en la empresa, yo me quedo con los carros porque a mí no me interesa. Ok, nos ponemos de acuerdo y tal. Y queda sentado y el albacea, pues obviamente ratifica, cree que es correcto y pues bueno, no hay mayor problema. Sin embargo, también es importante señalar que, digamos que hay un testamento. En esta parte, el albacea lo único que hace es que el de cuyus dijo, ¿sabes qué? Quiero que le dejes tales cosas a tal hijo y quiero que le dejes tales cosas a tal hijo. ¿Ok? El albacea lo único que hace es plasmar esa voluntad de cuyus y entregar los bienes respectivamente. Entonces, se respeta la voluntad siempre. Y bueno, es importante también comentarte que en el dado caso de que los herederos no estén de acuerdo, es el momento en que pueden conformarse o inconformarse con esta repartición. Al fin y al cabo es una forma de repartición que se tendrá que arreglar, convenir y discutir. Nada más para aclarar ahí este punto también, esta etapa es importante. El primer caso que comentaba Iván, cuando nada más nos referimos a herederos, estamos hablando de una sucesión intestamentaria. Cuando es intestamentaria hablamos de herederos porque todos los bienes es repartido a los herederos conforme nos lo señala el código, dependiendo quiénes sean las partes que se suman a esta sucesión. Okay. Y obviamente los porcentajes también difieren dependiendo de la persona que venga a sumarse. Hay personas que tienen o que se casaron bajo el régimen de sociedad conyugal. Claro, que es bien importante. Entonces, hay que revisar también esa parte porque obviamente el cónyuge tiene el derecho de ese 50% de la masa hereditaria. Digamos que por ley cuando no hay un testamento preestablecido. Exactamente. Entonces hablamos de herederos cuando no existe ese testamento o esa disposición testamentaria y cuando existe un legado es porque efectivamente sí existe ese testamento. Entonces nada más aclarando ese punto para también la gente que nos ve pueda identificarlo. Y la importancia de tener un testamento, ¿no? Volvemos a lo mismo. Sí, claro. Y bueno, y finalmente nada más comentarle a nuestra audiencia que si hay un legado, hay una entrega como ahorita como pusimos el ejemplo hace rato, en este momento pues se plasma en la repartición de te voy a entregar allá de mi carro, mi casa, o sea, en ese momento se plasma y se respeta la voluntad del legado. Y se transmiten todas las obligaciones y derechos a través de toda esa repartición. Sí, claro. Okay. Y, bueno, y con eso termina la fase 3. Okay. Y bueno, en la etapa 4 tenemos que es la adjudicación de la masa hereditaria. Ya, digamos que después de que ya nos pusimos de acuerdo, ya llegamos a un bien común, el albacea hizo muy bien su trabajo. Sí, claro, ya en esta etapa el juez o notario determina de manera definitiva cómo va a quedar repartida la masa hereditaria, señalando a los legatarios, a los herederos, qué bienes se les van a entregar a cada uno y en qué porcentajes, atendiendo al caso particular de cada asunto. Ok. Entonces, y bueno, y todos los derechos que por ley han sido adquiridos a partir de ahorita, en la mayoría de los casos empiezan a surtir efecto. Ajá. Y bueno, hay cosas que deben que considerarse posteriormente, que si es un asunto llevado a tus dos familiares, tenemos que esperar a que esta sentencia, pues, causa ejecutoria, quede firme. Posteriormente, es importante señalar ya de que todo este trámite tiene que dar en escritura pública. Claro. Siempre. Papelito habla, ¿no? Claro, no hay como tener esa protección ante escritura pública, aparte que por ley no se es requerido forzosamente. Para iniciar otros trámites que hoy van a explicar, ¿no? Es correcto. Aquí sí es importante esta situación. Muchas veces comentamos que no surte efectos contra terceros. ¿A qué nos referimos con ello? Un ejemplo muy burdo que podemos ver es celebramos un contrato de compra-venta y ese contrato lo celebramos de manera privada. Es decir, no llevamos a cabo ese protocolo que nos exige la ley, como es elevarlo a una escritura pública para que surta esos efectos contra terceros. Claro. ¿A qué nos referimos? Si nada más celebramos el contrato privado de compra-venta, muchos dicen, oye, ¿es válido o no es válido? ¿Qué sucede? ¿No? Porque al final del camino sí estoy manifestando mi voluntad de querer comprar o de querer vender la propiedad. Sin embargo, si no cubre esos requisitos de formalidad y de solemnidad que exige el código, sí podemos incurrir en un tema de negligencia. ¿A qué nos referimos con ello? Que esos actos pueden ser susceptibles de volverse nulos en un futuro o que sean afectados de alguna manera porque no se cumplió con ese requisito de formalidad. De igual manera, cuando nos divorciamos, muchas veces decimos, bueno, ya tengo mi sentencia de divorcio, pero no termino el trámite
de irla a inscribir en el registro civil. Claro. Entonces, llegan 3 años después y ya me quiero volver a casar y me dicen, no te puedes casar porque el trámite no se concluyó. Sigues casado. Oye, pero ya tengo mi sentencia. Sí, pero no concluiste el trámite que fue dar ese informe a esa dependencia para que haga la anotación marginal o te expida tu acta de divorcio, en la cual conste que efectivamente estás divorciado. Entonces, aquí en el tema de sucesiones sucede algo muy parecido. Si no llevamos a cabo esa tramitación o ese traslado de dominio mediante una escritura pública donde conste efectivamente que a lo mejor ese inmueble, esa bodega, ese bien ya fue transmitido a ese tercero, a ese heredero, a ese legatario, entonces estaríamos quedando inconclusos con el procedimiento. Claro. Y esa situación nos puede llegar a perjudicar el día de mañana, porque no está formando parte del patrimonio del nuevo titular. Así es, no se le está adjudicando y no está adquiriendo como tal por escrito esa parte, ¿no? Es correcto. Ahora, hay veces que de igual manera dejan vehículos en legado. Entonces dicen, bueno, sí, pero pues el hijo quiere vender y pues dice, se me hace muy fácil hacer el endoso o el contrato privado y dices, a ver, espérame, no, porque si bien es cierto, a lo mejor ya tienes una sentencia de adjudicación, tienes que llevar a cabo los trámites ante las instituciones, en este caso CEMOVI, para dar aviso respecto del cambio de titular. Claro. Entonces, si bien es cierto, ya tenemos esos derechos adquiridos, sí tenemos que dar vista o esa intervención o ese trámite, exactamente, para cerrar de manera correcta el ciclo y que efectivamente esos derechos ya sean reconocidos. Muchas veces tenemos hoy día clientes que tienen obras literarias en las cuales se encuentran en litigio. ¿Por qué? Porque la casa productora o la editorial dice, ¿sabes qué? No me estás justificando que tú tengas ese mejor derecho. Oye, pero es que aquí te traigo mi testamento. No, el testamento no me sirve. Necesito que tú te adjudiques esos derechos de esa obra literaria, de ese disco, de esa patente, para que ahora sí vengas con todas las armas a hacerme exigible un derecho. De igual manera, en las sociedades, si ya tenemos reconocido ese derecho, hay que generar o buscar la forma de llevar a cabo esa asamblea en la cual se haga pública esa situación y obviamente se haga el traslado y obviamente el endoso de las acciones correspondientes a favor del nuevo titular. Entonces, sí son cuestiones que les recomendamos deben de concretarse para poder hacer exigibles esos derechos. Y empezar, digamos, con toda la nueva administración, ya cuando se adjudican los bienes, ¿no? Sí, claro. Es correcto. Y bueno, en este caso estamos a punto de terminar nuestro webinar. No sé si tienen más preguntas, pero en este caso recomendarles también que se acerquen con los expertos. Al parecer sí tenemos una pregunta. En este caso, ¿a qué edad es recomendable comenzar a hacer un testamento? Ok, a partir de la mayoría de edad. Es espectadora anónima, ¿verdad? Okay. Sí, a partir de la mayoría de edad tú ya tienes ese libre derecho de poder ejercer esa voluntad. ¿Cómo la ejerces? Acudiendo con un notario a llevar a cabo esa protocolización, externar esa voluntad que conste en un documento de escritura, que en este caso sería, pues obviamente, testamento. Perfecto. Estamos en tiempo de hacer más preguntas si tienen alguna duda. Y bueno, como pueden ver en este webinar, lo que queremos es más que nada prevengan, ¿no? Que no seamos reactivos, que prevengamos, que tomemos en consideración todas las recomendaciones de los especialistas, sobre todo después de los decesos, y sobre todo en estos tiempos de contingencia, que bueno, sabemos que cada uno de nosotros esperemos no experimentar, pero si tenemos la penosa necesidad de empezar un trámite así, lo puedan hacer a través de las manos expertas. También en Lofton podemos ayudarles a tramitar, damos seguimiento a la sucesión y, como bien saben, nuestro sello es dar asesoría personalizada vía telefónica y a través de nuestras plataformas digitales. Al final les vamos a compartir los nombres de los especialistas, también vamos a compartir sus teléfonos y vamos a compartir sus mails. Tenemos otra pregunta. ¿Es posible impugnar, un testamento? Sí, claro que sí, Ayade. Tenemos que atender ciertas cuestiones. Sí tendremos que revisar el caso particular, ¿no? Pero sí se pueden impugnar los testamentos. Obviamente, sí tendremos que ser muy minuciosos
en el cuidado de por qué se quiere impugnar. Claro. Exacto, ¿no? Porque muchas veces tenemos que a lo mejor la persona que elabora su testamento, a lo mejor el último que elabora ya se encuentra con ciertas características de salud, claro, que por esa sola circunstancia invalidan esa manifestación de voluntad. Entonces, sí tendremos que atender el caso particular para saber el motivo por el cual se impugnaría, pero sí se puede llevar a cabo y eso se hace a través del mismo juzgado de lo familiar, si es que se lo están llevando con él, y si se está llevando por notario, sí tendrá que iniciarse el procedimiento ante juzgados para que se ventile esta situación. Es correcto, y es por eso que hacemos la revisión y estudio de cada uno de los documentos en toda esta parte de atención personalizada. También tramitamos el proceso ante juzgados, notarios públicos. Ya no tienen ustedes que estar haciendo todo este trámite. Si tienen alguna duda, si presentan toda la documentación, los especialistas saben exactamente qué es lo que necesitan presentar ante estas instancias, y así también cómo revisar los estatutos para la representación de sus empresas. Aquí hay temas de cuestiones legales jurídicas, legales corporativas, perdón. En esta parte corporativa también tenemos a los expertos en los cuales hay sociedades, cómo se celebraron, qué intervienen, cuáles son las cláusulas, todo eso también nosotros lo podemos atender y lo podemos interpretar. También damos seguimiento a la adjudicación de los bienes y también al apoyo de trámites posteriores. Así es, Ayade. Aquí nada más quiero comentarles una situación al público espectador. Recordemos que los poderes se otorgan a terceras personas como ese mandato. ¿A qué me refiero con ello? Tenemos 3 tipos de poderes: poderes para pleitos y cobranzas, actos de administración, actos de dominio, que una persona física puede otorgarle a un tercero. ¿Qué sucede si la persona empoderdante, que es quien otorga esa facultad a ese tercero, fallece? Claro. Este poder queda insubsistente. Todas las actuaciones que haga el apoderado en representación de la persona que fallece posterior a la muerte, claro, no son válidas y pueden ser objetadas, e incluso se le puede fijar una responsabilidad penal a esa persona que está ejerciendo ese poder cuando tiene pleno conocimiento que la persona que le otorgó el poder ya falleció. Entonces también es una recomendación: no hagan cuestiones en las cuales se pongan ustedes también en riesgo. Creo que tenemos una pregunta más. Sí, de Mónica Buenda. Gracias, Mónica. Buenas tardes. ¿Se pueden impugnar los bienes mancomunados? Los bienes mancomunados nos referimos cuando se lleva a cabo el matrimonio y obviamente dentro de este matrimonio las partes deciden bajo qué régimen patrimonial contraer nupcias. Entonces tenemos lo que es la separación de bienes o los bienes mancomunados, que es la sociedad conyugal, en la cual todo lo que adquieran los consortes a lo largo de la vigencia de su matrimonio es para ambos. A eso se le conoce como bienes mancomunados. Okay. La pregunta era si se puede impugnar, si se puede modificar esa situación. Sí se puede modificar, pero esto debe de ser cuando las partes se encuentran con vida, porque efectivamente el matrimonio al final del camino es un contrato. Estamos manifestando nuestra voluntad de hacer una vida de convivencia y demás para nosotros mismos y generar una familia. Claro. Entonces, ese cambio de régimen patrimonial tiene que ser solicitud de ambos consortes y sí se puede cambiar. O sea, si se casaron por separación de bienes, se pueden cambiar a sociedad conyugal y viceversa. Perfecto. Pero surte efectos a partir de que se emite esta resolución y se hace la anotación correspondiente en el acta de matrimonio. Perfecto, teníamos otros comentarios de Jorge Fonseca. Gracias, Jorge, por participar siempre en nuestros webinars. Me imagino que el comentario era sobre algún tema anterior que decía que muchas veces hay que multiplicarlo por 3 cuando no hay pruebas, ¿no? Entonces, de repente se vuelve muy compleja esta parte de la sucesión testamentaria. Sí, y sí tienes razón, porque tal cual. Y también nos agradece esta parte, agradecerles también a ustedes, tanto a Mónica como a Jorge, el participar en este webinar y esperamos hayamos dado luz a las preguntas que nos hacían. Y bueno, a manera de conclusión, como lo decimos, la mejor arma es la prevención, se tienen que acercar a los especialistas, hay que hacer el trámite porque esto evita la certidumbre, más bien da certidumbre a la empresa y evitamos todos los problemas que ya platicamos durante el webinar. Tras el deceso de cuyus, que ya nos explicaron esta parte, qué figura tienen de cuyus, toda persona tiene un derecho sobre los bienes, es decir, sobre la masa hereditaria, que también ya platicamos al respecto.
Y esto, pues, cualquier persona puede o tiene el derecho de aperturar la sucesión. Y como último, se recomienda concluir cada trámite de la sucesión. Bien lo dijo la licenciada Claudia y el licenciado Iván, tenemos que, una vez iniciado el trámite, concluirlo, porque sin tener el papel, sin tener la escritura, sin tener este documento que nos acredite la adjudicación, no podemos iniciar otros trámites como es la celebración o el reconocimiento en una nueva sociedad, adquirir una parte de las obligaciones y derechos en la empresa, y desafortunadamente en estos tiempos de contingencia, pues es muy necesario. No sé si desean agregar algo más. Pues realmente, esta fue una pequeña probadita ya de lo que es los temas de juicios sucesorios. Realmente son temas complejos que se vuelven catastróficos, no nada más para las personas, para las empresas también, cuando se tienen acciones dentro de diversas sociedades, y es importante que acudan con un especialista. No hagan las cosas por sí solos, traten de buscar mecanismos alternativos de solución, y obviamente nosotros estamos a su disposición para cualquier cuestión en materia sucesoria. Perfecto, pues muchas gracias, agradecerles su participación, y bueno, no hay que escatimar, sabemos que en estos tiempos de contingencia tenemos que prevenir, tenemos que hacer el testamento y tenemos que dar continuidad a todo este legado que en dado momento nos pueden dejar. Aquí compartimos los datos de la licenciada Claudia y del licenciado Iván, su teléfono y su correo electrónico para que se puedan comunicar con ellos si tienen alguna duda en específico, esperamos poder ayudarles. Y bueno, termina con eso nuestro webinar. Los invito a seguir nuestra jornada que tenemos de todos estos materiales para ustedes. Sabemos que vamos a salir adelante con todos ustedes en las empresas. Y bueno, el día de mañana tenemos otro webinar muy importante porque ya platicamos, como les decía, aspectos empresariales, financieros, fiscales, ahora legales, pero también está la parte de los recursos humanos. Nos preguntamos muchas veces a través de recursos humanos, cómo es que estamos migrando toda esta parte del capital humano, cómo lo estamos administrando, cómo estamos haciendo el reclutamiento, qué se viene para un futuro. Yo creo que quedan muchas dudas y al final ustedes tienen que enfrentar todas estas modalidades que se están presentando en el aspecto laboral, y mañana a las 4 de la tarde estaremos platicando con el licenciado Eric Lozano al respecto. Y por nuestra parte ha sido todo, agradecemos su participación, muchas gracias por acompañarnos en toda esta larga jornada de webinars. Vamos a preparar más temas importantes para cada uno de ustedes, y bueno, por nuestra parte ha sido todo. Lofton Servicios Integrales, problemas difíciles, estrategias inteligentes. Muchas gracias. Bye.